de pánico y de ansiedad. Eh, ¿Está bien el vídeo? Sí, ¿no? No sé, A hemos ver. recibido un mensaje, no, Ah, es que he oído como una cosa rara. Vale. no sé Hay que si, decirle OK todas porque inició el proceso de grabación. Ah, Entonces, vale. damos todas permiso diciendo OK. vale, Muy bien. Bueno, pues ahí tenía mi proceso de crisis después de acabar la carrera, y entonces mi tía, que está en el Instituto de Investigaciones Feministas, me habló de un posgrado de Género y Comunicación del Instituto de la Mujer y del Radio Televisión Española. Allí me planté, yo sin saber muy bien de qué iba aquello. Y el primer día del curso, pues apareció Ana Mañeru, que era del Instituto de la Mujer, hizo como un discurso introductorio en el que hablaba un poco del feminismo de la diferencia. Y a mí me resonó mucho, ¿no? Yo estaba en ese momento empezando el doctorado. Y al año siguiente, pues pedí entrar en las becas del Instituto de la Mujer. Tuve la suerte de entrar con Ana Mañero en el Departamento de Educación. Tenía 25 años y bueno, Ana Mañero empezó a darme textos, me dio el libro de Escupamos sobre Hegel de Carla Lonzi, el de No creas tener derechos de la Librería de Mujeres de Milán, algunos números de la revista Duoda, y yo empecé a tener un contacto con el feminismo de la diferencia. Y al mismo tiempo, creo que fue el 2009, no sé, Milagro si se acordará, pero lo tengo que apuntado, una conferencia, una jornada de Duoda en el Espacio Cultural Caja Madrid de Barcelona, que se titulaba sí, Vivir el cuerpo como un don. sí. Y bueno, Ana Mañeru me mandó allí como una actividad extra de mi beca. Fue la primera vez que escuché a Milagro Rivera hablar y que conocí a otras mujeres de Duoda allí en Barcelona. Quedé bastante impactada y al año siguiente decidí hacer el máster, que yo hice el máster el año 2010 y 2011. Y fue haciendo el máster, yo ya venía del colegio, del instituto, de la universidad, del doctorado, ¿no? Fue la primera vez que descubrí el placer por el aprendizaje, ¿no? Por el conocimiento, donde me di cuenta de que se podía estudiar sin violencia hermenéutica. Y de esta idea hablaré más tarde porque parte de mi exposición va a tratar sobre la violencia hermenéutica. Antes de seguir, porque principalmente quiero hablar de lo que Duoda me ha aportado, ¿no? Que es de lo que va el número de la revista, pero me gustaría hablar un poco de lo que es Duoda, de lo que voy a echar de menos, de lo que creo que todas vamos a echar de menos. Duoda no solo es el máster ha sido muy importante porque, como ya he dicho, es un lugar en el que no hay violencia hermenéutica en la universidad. Esto es algo muy excepcional que no se encuentra en otro sitio. Duoda también nos ha dado la revista. Es una revista muy especial en la que mujeres como yo, que tenemos otra manera de escribir, que no es tan académica, que no nos gusta dar tanta cita, que no nos gusta el palabrerío, en la que hemos podido encontrar un sitio en el que publicar. Duoda es una revista científica indexada universitaria, pero que no tiene nada que ver con las revistas científicas de la universidad y que tiene un gran valor, ¿no? Y luego también el seminario, Duoda nos ha dado el seminario de primavera, un lugar en el que nos hemos podido reunir mujeres de Latinoamérica, de Madrid, de Barcelona, de otras partes de España, de Italia, un lugar en el que yo he conocido a Luisa Muraro, a Esther Ferrer, ha sido un sitio muy especial para mí. Y, y estas tres cosas, ¿no? El máster, la revista, el seminario, lo que nos ha dado Duoda, me gustaría pues darles el valor que merecen, ¿no? También hoy. Pero aún así, lo que me parece a mí más valioso, aparte de lo material que puede ser el máster o lo que puede ser la revista, son las relaciones que hemos construido las mujeres de Duoda, ¿no? Las mujeres de Duoda, que no solo son profesoras, que no solo son alumnas, también hay colaboradoras que habéis sido alumnas como tú, Marisé, y seguidoras. Me acuerdo ahora de Rosa Millán, que compra la revista, que va a todas las conferencias que hagamos, y profesoras de todo tipo, italianas, españolas, alumnas de Latinoamérica, de muchas partes del mundo. ¿Cómo nos hemos conocido? Eh, Algunas nos hemos hecho amigas, pero
otras les hemos dado la autoridad de maestras, pero ha sido una red, una malla de relación entre mujeres de Duoda que para mí ha sido lo más importante y que creo que es lo más valioso que me llevo, ¿no? de Duoda. Y bueno, voy a empezar un poco con el grueso de mi exposición, que trata sobre el monográfico, ¿no? que me ha aportado Duoda. Me he leído la revista, me ha parecido muy bonita, cada una de nosotras nos ha aportado cosas diferentes, algunas tenemos en común, otras no. Me ha llamado la atención las tres madres de Ana Silva, lo que ha contado Antonieta de la escritura también me ha gustado mucho. El enseñorearme de Aura también me gustó mucho leerlo, como lo explicaba. La maestra de claves de Diana Sartori, el hilo, aguja y luz de Patricia Torres Cañada. Hay el artículo de Rosa Pérez Valdivieso me ha gustado mucho, que habla sobre la diferencia entre el deseo y el placer, y el conocimiento y la sabiduría. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, me ha parecido un número muy completo, muy bonito, también con la entrevista que le hicimos Marisé y yo a Milagros. Y bueno, voy a empezar a hablar de una de las cosas más importantes para mí, que ha sido el poder estudiar fuera de la violencia hermenéutica. Voy a citar un trocito del placer femenino escritórico de Milagros Rivera, en el que habla de la violencia hermenéutica, que dice, abro comillas, la violencia hermenéutica es la maniobra semisecreta de un conocimiento pensado y sostenido en Occidente durante casi un milenio por hombres instruidos para que las mujeres nos equivoquemos lo más posible de orgasmo. Y equivocándonos de orgasmo, perdamos el placer de ser mujeres. Es una cita del placer femenino escritórico en la página 51. Como ya he dicho antes, pues yo he ido al colegio, he ido a la universidad, al instituto, he hecho el doctorado. La violencia hermenéutica de esos lugares cada vez iba increciendo. La del doctorado ya fue insostenible para mí, hasta el punto de que abandoné el doctorado en 2 ocasiones. Y bueno, la violencia hermenéutica, como ha explicado Milagros, es que acaba haciéndonos daño. No solo es que te aburras estudiando, que tengas que repetir algo como un papagayo en un examen, es que acaba haciéndote daño. Puedes caer en una depresión, ¿no? Sí, perdón. ¿Ha hablado alguien? Ah. No, creo que hay una interferencia, aparece un icono de un teléfono. Sí, bueno, yo sigo, ¿no? Bueno, estaba pensando cuando yo era estudiante, ¿no? Y a lo mejor había optativas en la universidad y decía, es una asignatura de filosofía, qué emocionante, ¿no? Entrabas y era la historia del pensamiento de los hombres. Una asignatura de historia, qué bonita, y era la historia de la guerra de los hombres. Siempre era así. Eran materias que no tenían nada que ver con una, incluso que podían, como ya he dicho, hacerte daño, porque de repente quieres estudiar la guerra de Yugoslavia y es la historia de las violaciones de Yugoslavia, ¿no? Claro, llega un momento que es insostenible. Conozco varias amigas mías muy inteligentes que no han podido acabar los grados ni las licenciaturas por culpa de la violencia hermenéutica. Entonces, Duoda, un lugar en el que unas profesoras, desde su partir de sí, utilizando el lenguaje de la madre, ¿no? El orden simbólico de la madre, te dan eso, te presentan eso. Para mí fue la primera vez que no tenía que estudiar de memoria, que podía leer algo con facilidad, que al leer algo lo entendía a la primera, que lo incorporaba a mí y que eso que incorporaba a mí luego lo podía utilizar en mí. Para mí eso fue tremendamente revelador y transformador. Fue muy, muy importante para mí. Y de hecho, después de Duoda, después de aprender que se puede llegar al conocimiento de esta manera, yo soy una persona que estudio a diario. Yo leo un libro y si me interesa intento que se me quede, memorizarlo. Como veo un documental, intento que memorizar la parte que me interesa, algo que nunca hacía antes de Duoda, porque relacionaba a él el adquirir conocimiento con la violencia hermenéutica, ¿no? Para mí esto ha sido importantísimo. Otra de las cosas que me llevo de Duoda,
que para mí han sido también importantes, ha sido las relaciones con otras mujeres, como ya he dicho, pero que fueran afines a mí en dos cosas que yo necesitaba encontrar mujeres afines a mí, en ese sentido. Me refiero a que yo soy una persona que mi núcleo social de amistades y de familia pues son personas de izquierda, más bien anticlericales, más bien relacionadas con el feminismo de la igualdad, si son feministas. Y yo estaba ahí, pero a mí me faltaban cosas. Por un lado, me faltaba la materialidad, porque eran personas de izquierda que alardeaban de ser cercanas al marxismo, pero luego eran muy anticuerpo, muy antimateria. Y, y en Duoda, en las mujeres de Duoda, yo encontré mujeres que estaban en el cuerpo, que no estaban disociadas del cuerpo y que le daban la importancia que tenía el cuerpo sexuado en femenino. Para mí eso fue muy importante porque mis amigas y las mujeres de mi familia no eran así. Y luego también lo fue el que fueran mujeres con cierta sensibilidad espiritual. Yo tuve una madre que era espiritual, nos leía por la noche el Bhagavad Gita, nos leía la Biblia, y esa parte espiritual que yo perdí cuando murió mi madre, no la encontraba con mis amistades ni mi familia, y sí la encontré en las mujeres de Duoda, porque creo que no en todas, pero sí hay cierta mística en algunos de los trabajos de las mujeres de Duoda. Para mí estas dos cosas eh, me aportaron mucho. Luego hay una tercera cosa que también Duoda me ha aportado más reciente, que tiene relación con la última nueva ola misógina, que no es tan nueva, lo digo un poco entre comillas, porque la misoginia siempre ha estado ahí, que es lo de la ideología de género. También un poco igual que por lo anterior, mis amistades, mi familia, eh, pues están muy en la defensa de la ideología de género, ¿no? Y yo quizá me hubiera quedado ahí si no llega a ser por Duoda, que me hizo darme cuenta de la importancia de la diferencia sexual, ¿no? Que tira por tierra la ideología de género totalmente. Voy a leer de mi texto una parte que creo que tiene sentido aquí. Abro comillas, que dice: recuerdo que no hace muchos años estaba algo inmersa en la cultura woke, siendo políticamente correcta para no perder la pertenencia al grupo de la progresía, hablando de privilegios como la que habla de altramuces en un peso, comparando cosas que no tenían comparación, falsas analogías, afirmando que los varones que decían ser mujeres tenían derecho a usurpar todos los espacios de estas. Cuando la misoginia rebasó el linde, fue el pozo que tenía de la diferencia sexual el que me hizo darme cuenta de mi error, y gracias a él pude moverme a un sitio más cercano a la verdad. Este movimiento de huida no solo ha tenido que ver con la ideología de género de la derecha. Salir de esas trampas del racionalismo masculino es una liberación tremenda para una mujer. Duoda ha sido la balsa salvavidas que me sacó de ahí. Porque no solo Duoda me ha hecho no caer en esta secta de la ideología de género, sino que me ha hecho darme cuenta de la problemática de lo ideológica e identitaria que es la izquierda, que son dos cosas que a las mujeres no les benefician en nada. Y por último, lo más importante que me ha aportado Duoda ha sido hacer las paces con mi madre. Mi madre murió cuando yo era adolescente, murió ella también joven, teníamos una relación complicada, fue muy duro, no pude hacer las paces con ella en vida, y el orden simbólico de la madre de Luisa Muraro, las mujeres de Duoda, de cómo hablan de la maternidad, eh, han sido muy importantes para mí para poder hacer esas paces con mi madre. Y, y bueno, voy a leer también una parte de mi texto, abro comillas, que dice: la pérdida de la madre es dura, pero si ocurre cuando toca no tiene por qué ser traumática. Si ocurre antes de tiempo, y más en la infancia o adolescencia, cuando no te has formado como persona, es fatal.
hay que añadirle a ese trauma otro más, ya que mi madre era una persona complicada, con un carácter difícil y una salud mental debilitada. Mi relación con ella fue convulsa. Si una persona a quien quieres muchísimo se muere llevándote mal con ella y no puedes hacer las paces porque no es posible la comunicación, culpa que es pura destrucción. El orden simbólico de la madre de Luisa Muraro me ayudó a poner en su sitio a mi madre, con lo y lo malo. Entendido. Hay otra parte que es misterio en mayúscula, que imagino que no voy a entender nunca, pero quiero creer que también estoy medio en paz con eso. Me refiero a que lo que da la madre, lo que Luisa cuenta que te da la madre, que es la vida y la palabra, es tan grande que si tú haces una balanza con lo malo que tengas con tu madre y lo bueno que te ha dado, siempre la balanza va a ser así, siempre. Y darte cuenta de eso te hace estar en paz con ella, independientemente de que haya cosas de ella que no perdones, que sean imperdonables, pero te hace estar en paz. Para mí, darme cuenta de esto ha sido un cambio muy profundo de mi vida. Y bueno, para terminar, eh, voy a hacer con las últimas palabras. Dicen así, no sé si Duoda terminará su camino o si seguirá, no puedo adivinar el futuro, pero sí puedo mirar al pasado, aunque la psicología de moda actual diga que es un error si se hace en exceso. Miro al pasado de frente y veo una luz de regocijo, que a día de hoy sigue conmigo en el presente y que me iluminará en el futuro. Gracias, Duoda, gracias por tanto. Y ya está. No te oigo, Marisé, creo que tienes cerrado. Y es que para que no hubieran interferencias he cerrado. Nada, te daba las gracias y le decía a él a Aura si quería continuar ahora ella o preferís comentar algo antes. Normalmente veníamos haciendo que primero hablaba una, después la otra y después pasábamos al coloquio todas juntas, ¿vale? Entonces te doy la De acuerdo. palabra, Aura. Sí. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Em, Cuando yo recibí la invitación para escribir sobre la revista, casualmente había planeado un reencuentro con mi madre. Llevábamos 6 años sin vernos por cuestiones de la migración, ¿no? Entonces me tocó escribir mi texto frente al mar, acá en México, en la compañía de mi madre, así que fue un momento muy especial. O sea, vivir ese reencuentro, pero también la otra capa fue reencontrarme con Duoda, ¿no? Con lo que fue mi vida en Barcelona, el proceso migratorio de las dos, porque yo migré, ella también migró, y bueno, es muy grato. Al final esto también es una migración, siento lo que le está pasando a Duoda en algún sentido. Y bueno, inicio mi texto. Um, Inicio estas palabras diseñadas como un vestido a medida, sostenida por la pregunta en torno al porvenir que Elena dirige a María Milagros en su entrevista. ¿Qué dirías que te llevas de Duoda? Doy pie a esta invocación desde la oralidad. Milagros responde. Todo y nada, una sensación preciosa de manos vacías. Respirar este cierre de ciclo despierta en mí nostalgia. Escribo desde la transparencia de este lugar incierto y naciente, movida por el instinto. Recuerdo, mi madre me parió un 6 de agosto, un día 6 del mes 8 del año 1982, 68 como en la revista. Tengo 43 años, los mismos que cumple hoy Duoda. Me hace gracia la sincronicidad. Este número de la revista me nombra en cada una de sus páginas. El proyecto de artista concebido por Donatella desplegó en mí dos imágenes constitutivas de mi propia historia. Secretaire,
ese mueble caja de Pandora, diseñado para ser expuesto, ordenado, asimilado, me hizo rememorar el doble vínculo presente en mi oficio, la psicoterapia, a veces paciente, a veces terapeuta. A esa cueva que es el consultorio, tras las cajitas llenas de recuerdos, imágenes, palabras, gestos, dolores, carcajadas. Entre contracciones, exploramos las cajitas, su genealogía, y parimos verbo, obscuridad. Eso hacemos al relacionarnos y eso hacemos también en terapia. Sin duda, yo no sería la psicóloga que soy si no hubiese pasado por el máster de Duoda. Por otro lado, de niña, ante la pregunta, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Aunque ocultaba mi deseo por no saber cómo nombrarlo, me veía sentada en un escritorio de madera frente a una máquina de escribir. Secretaria, pensaba, ¿seré secretaria? No alcanzaba a vislumbrar otro oficio posible, pues desconocía que hubiese escritoras en mi familia. Y claro que las sabía. Mi abuela materna llevaba un diario de sueños. Las mujeres de mi familia, maestras, costureras, diseñadoras, estaban muy lejos de la academia y esa brecha me hacía sentir ajena a la escritura. En casa tampoco había una biblioteca. Había revistas de moda, había patrones y muchas recetas de cocina. Ahora sé que deseaba ser escritora y a veces eso soy. Cada vez que puedo, me encierro en mi estudio imaginario, en la cama, durante el insomnio, en el metro, en el café, en la cocina, en el comedor y escribo para mí, para mi hija, para otras. Siento tanto placer al leer a Ana Silva Cuesta, Antonieta Potente, Vedani Cruz del Ángel, Dafne Adame, Grelda Ortiz Amaya, Michelle Silveira Ángeles, Mona Lisa Chesetti Gomide, no sé si lo pronuncio bien, Patricia Mesa Rodríguez, Patricia Torres Cañada, Rosa Pérez Valdivieso, y ser testigo de cómo su paso por Duoda les permitió descubrirse señoras de la palabra. En sus textos me conmueve el despertar de la autoridad femenina en referencia al lenguaje, a la necesidad de narrar sus historias con voz propia. Siento la grandeza de ubillar los hilos, de separarlos por grosores, texturas, evocaciones, de anudar, coser, atar y desatar en un trance gozoso. Siento también el retorno a la mar desde el placer que implica habitar un cuerpo de mujer y desde la suavidad del continuum nacido del balbuceo convertido en verdad. Este cuerpo es real, existe, es mío y solo yo lo nombro. Percibo un inmenso amor por la vida. Lo percibo en la presencia del placer y me regocijo por este trayecto. En un mundo hostil, el miedo quedó fuera de duda. Aunque duela, aprendimos a nombrar la violencia. Cito un trocito de un poema que escribí. Metafísica. Los gigantes juegan a la barbacoa con los cuerpos. Frente al obelisco habita una vasija dispuesta a detener la guerra. De nuestras madres, tías y abuelas, de nuestras amigas y maestras, aprendimos el arte de la suavidad, esa danza entre la amenaza de muerte y la elección de la vida. Nos hemos postrado ante la sangre
y la infinita tendencia de la piel hacia la regeneración. Como dice Maricé, juntas somos el estado de gracia. En su artículo, Amparo Chumacero dice: durante mi investigación aprendí que pensar la experiencia no es solo mirar hacia afuera, sino también hacia adentro. Cierro la cita. Atender a esa chispa que se enciende y recorre el cuerpo entero cuando entramos en contacto con una verdad. Alba Ramos Marín comenta: aprendí que cuando una palabra toca una verdad escondida bajo la piel, hay un estremecimiento. Se abre un sentido infinito que toma la forma de la tierra, del agua, del fuego o del aire, según el reclamo de lo que desee habitarnos. Entrar en contacto con las palabras nos vivifica, nos alquimiza. Y claro que sabemos de alquimia las mujeres. Nosotras, desde el origen de los tiempos, hemos encendido el fuego, lo hemos calibrado, hemos extraído la savia, hemos nutrido y curado con la naturalidad de quien respira, aunque a veces tengamos que reaprender a respirar, aunque a veces nos confundamos en la selección de ingredientes, se nos olvide la importancia de la cocción lenta y terminemos extraviadas. Ante la posibilidad de perderme, cito a Diana Sartori: reconocer que Duoda ha sido una maestra de claves que me ha dado acceso a una nueva dimensión, a ese espacio pluridimensional que ella ha sabido abrir y custodiar en el mundo de tantas, cierro cita, me calma. Saberme caminante entre estas dimensiones, aprendiz, buscadora, alma corporal capaz de ser referente y medida, elegir deambular por el simple placer del recorrido, por el asombro y sentir la compañía de otras mujeres en el sendero, eso es libertad. Han pasado 14 años desde mi inmersión en Duoda y cada vez que abro un nuevo libro, un nuevo artículo nacido de sus aguas, descubro capas, símbolos, estados del ser que antes me eran imperceptibles. En ese sentido, Duoda renace en nosotras ante cada encuentro. Duoda es, como decía Elena, un espacio físico, un espacio virtual, una revista, un seminario, cito a Carmen Vidal Estruel, una casa, y es también diáspora, porque crecer a veces requiere que nos marchemos. Elijo partir, y cito a Sara Becerra, hasta convertirme en miel. Cierro la cita. Partir hoy para renacer siendo la araña que teje y se desliza sobre la tierra, sobre el agua. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias, Aura, muchas gracias. Eh, Gracias. bueno, me pasa siempre, a veces me cuesta un poco ahora hablar, ¿eh? Me pasa siempre que cuando acabáis se queda ese, bueno, como que hay que seguir, ¿no? Como que hay que dar paso al coloquio, pero yo me quedaría en silencio. Dejaría ese espacio de tiempo de guardar silencio para coger las palabras de la una y de la otra, ¿no? Me pasa siempre que hay una presentación de la revista. Eh, pero bueno, estamos aquí también para, ¿no? Para comentar todo lo que habéis ido diciendo o lo que sentís también, como a muchas de vosotras habéis participado en este número y habéis expresado vuestro sentir también, vuestra transformación en duda. Así que cuando queráis os doy la palabra y vuestra es.
a mí ahora que te tengo así más recién, ahora, también antes lo ha nombrado em, esta Elena, perdón. También lo ha nombrado Elena. La palabra que en tu artículo, enseñorear, ¿no? Y la manera en que lo explicas, que lo narras, ¿no? Creo que es algo en lo que nos hemos sentido muchas. Tú lo has expresado con palabras, pero creo que leyendo toda la revista y antes de esta compilación de artículos en otras mujeres con las que había hablado y me hablaban de su transformación, eh, aparecía esta palabra. Y a veces no aparecía la palabra en sí misma, pero el significado era el mismo, ¿no? Ese que ya nos había en algún momento dicho, ¿no? También Luisa Muraro, recuerdo, ¿no? La señora del juego. Eso creo que es una de las... hay mil cosas que nos han transformado en Doda y que nos han traído las unas, las otras, pero esa creo que ha existido en todas las ediciones del máster, en todas las que nos han, no sé tanto si las que nos han seguido, porque claro, ponerte ante, ¿no? Frente a la página en blanco, eso también te da una necesidad de enseñorearte, ¿no? De decir, aquí estoy, ¿no? Y, y me ha hecho gracia porque creo que podría trazar una línea en todos los textos donde eso, si no la palabra, sí el significado estaría presente. Así que también te doy las gracias por haberlo nombrado, también nombrado como tú sabes nombrar con tu poesía. Muchas gracias. Sabes que mientras te escuchaba a ti y escuchaba a Elena, eh, recordaba mucho ese proceso, ¿no? Para mí fue muy difícil comenzar a escribir y reconocer que podía tener una voz. Em, de hecho, continuamente pierdo la voz y creo que recibí muchísimas críticas de esta violencia propia del sistema convencional. Y, y fue muy difícil de no haber tenido esta oportunidad de pasar por Duoda y entender que mi escritura partía del cuerpo, que, que, n- que tenía un proceso muy distinto a lo que me habían enseñado antes y que podía ser un proceso gozoso y no de padecimiento. ¿No? Y romper un poco con esta imagen de el artista o la artista que crea porque sufre y entonces en el desgarro solo surge algo. No, desplazarme de allí, wow, fue muy terapéutico, sí. Y sin duda como que ese bloqueo se fue. No, no digo que no vuelva nunca, ¿no? A veces aparece, pero ya tengo herramientas para como ir bordeándolo. Ujú. Ujú, ujú. Gracias, Aura. Y sobre ti, Elena, y de tu texto sacaría muchas cosas, pero voy a sacar una que es ese salir de las trampas del feminismo. Lo digo porque yo estoy ahora ahí, estoy ahora, hace tiempo que estoy ahí. Es decir, me fui de las trampas del feminismo y llegué a Duda. Ese fue para mí el tránsito, ¿no? El, el darme cuenta que ahí había algo que no, que se parecía mucho al patriarcado, ¿no? En sus maneras, ¿no? No creo tanto en la voluntad, pero a veces las maneras, ¿no? Cuando tú antes decías em, que no había cuerpo, ¿no? Em, y llegué a Duda y ahí se me abrió, ¿no? Se me abrió esa otra manera de estar en el feminismo y a lo largo de estos años tampoco tengo simpatías con otros grupos de feministas, con otros lugares, pero el vacío es grande. El vacío es grande porque me- ah, no puedo entender que todavía estén ahí, ¿no? Y me cuesta. Pero
pero sí que me ha hecho, para mí ha sido muy importante el darme cuenta de esas trampas que ya había vislumbrado, pero pensaba que formaban parte de mi insatisfacción personal nada más. Y ahora me doy cuenta que es muy grave, que es mucho más grave, que es muy grande, que, 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 que ahora lo ha invadido todo, todos los lugares, todos los momentos. Eh, y me parece muy importante estar alertas, ¿no? No vivir en alerta, estar en alertas, es decir, percibirlo y lo fácil que es cuando vienes de boda, lo fácil que es percibirlo, cada detalle, ¿no? No te dejas engañar, te cuesta mucho que te engañen, ¿no? Eh, no caes en esas trampas, pero están y, y tengo cierto temor de que sean más sofisticadas, ¿no? Y entonces no saber si puedo caer o no en esas trampas, ¿no? Pero bueno, de momento creo que las tablas de boda me han permitido no caer. Así que también te agradezco mucho, mucho, Elena, que lo hayas nombrado como, bueno, lo veo, has hablado de la violencia hermenéutica, eh, de cómo valoras eh, lo que te ha aportado Boda en cuanto a hacer las paces con tu madre, que me parece muy importante. Yo también lo nombro en mi artículo y también siento que hice las paces con mi madre y las hice por Boda, o sea, por Boda, a través de Boda. Pero también me parece muy importante esto que has nombrado de las trampas del feminismo, ¿no? Que, que lo digamos, que nos digamos las mujeres, porque yo ahora, después de mi paso por boda, me siento más una mujer libre que una mujer feminista. Y no es una frase hecha, es como que se me ha quedado pequeño el feminismo y la libertad es más grande. Ujú. Bueno, Qué bonito eso, ¿no? Más que el feminismo, ¿no? Mm. sí, Mm. pero es sentirlo, ¿eh? Como sin renegar de él, por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha introducido, por todo lo que, ¿no? Por los caminos a los que me ha llevado, pero sin renegar de él, se me ha quedado pequeño y me quiero más. Pero sale el cuerpo, pero no sale el alma, ¿eh? Que ya hicimos un seminario, no, un monográfico de boda, ¿no? Mira, una vez, ¿Por qué habláis del cuerpo y no del alma o del alma corporal, como ha dicho Antonieta ya tanto? ¿queréis contestar alguna? O era una pregunta a mí o a todas, ¿no? No Eh, sé, me extraña. mira, a mí eh, me pasa que una cosa que una vez la nombré y creo que tú me la corregiste, eh, porque dije en cuerpo y alma, ¿no? Y que no era eso, no era en cuerpo y en alma, sino que eran las dos cosas, ¿no? Era una sola cosa, ¿no? Era el alma corporal. Pero es que a mí me ha pasado que cuando siempre que he hablado del cuerpo, cuando hablo del cuerpo desde hace muchísimo, ¿no? Y creo que en mi casa, mi madre, mi abuela, cuando hablaban del cuerpo y del alma a la vez. No era, no era no iban, no era eso de el alma por un lado, el cuerpo por otro, como no sé, como en, en tantos conocimientos nos han dividido. Yo sentía, pero era de sentir en mi casa familiar, que cuando decíamos el cuerpo iba junto, porque el cuerpo dolía, porque el cuerpo no reaccionaba, pero era de lo que sentías y lo sentías con el alma y con el cuerpo, iban juntos, ¿no? Entonces a mí me cuesta, ahora ya a estas alturas no me cuesta decir alma corporal y creo que es una palabra muy precisa para incorporar esas dos, que no son dos, que es una, ¿no? Alma y cuerpo. Pero, pero yo cuando lo nombro, nunca nombro el cuerpo como una cosa que va aparte de mi alma, nunca. No lo siento así. Entonces,
podría de hecho, en algunas ocasiones sí que he acogido, ¿no? Esa palabra, alma corporal, porque lo define también, pero, pero en mi sentir nunca han ido por separado. Entonces, no, y cuando leía a las místicas o a lo medieval y hablaban de su cuerpo, de su alma, me parecía que estaban hablando de lo mismo, junto. Yo diría que en Doda enseñábamos también sin saberlo, pero precisamente la unión. Mm. Vorrei dire una cosa, intento decirla en castellano, pero no sé si puedo bien. Eh, lo que más me vuelve es el trabajo sobre la escritura. Una escritura de las alumnas y mía y de Marina, una escritura en relación, una escritura corporal, diría, porque cuando nos íbamos a leer lo que las alumnas escribían, esto debía resonar en nosotras completamente, y también en la escritura, en las pocas líneas que íbamos a escribir, eran para tocar la otra, en la distancia. Y, y eh, notar y ver lo que la otra iba cambiando da una escritura mm, de imitación de la cultura universitaria, de imitación de estar abajo de la violencia hermenéutica, a una escritura que venía a liberarse para decir la unidariedad de la experiencia que se iba a tocar con la historia viviente, con estos cuentos que iban a presentar. Esto fue un cambio para mí y para Marina, que trabajaba conmigo, y nos la veíamos con las alumnas, y también mejor con las alumnas del segundo año. Por eso nos hemos pensado que mm, eh, Duoda, todas las magistras de Duoda, todas las alumnas, hacían el mismo camino hasta una escritura, diría, corporal, del alma corporal, una escritura eh, que exprimía toda la experiencia y que no restaba solo como una descripción de una experiencia, ma como que se abriva a un sentido más libre. Ecco. Discúlpeme mi pronuncia y todo. Hemos entendido perfectamente, Luciana. Gracias. Yo voy a decir algo porque ha salido el asunto del alma corporal. Yo pienso además que mucho más de la polémica antiguísima de la filosofía y de la teología, alma y cuerpo, ¿no? Y yo pienso en alma corporal como un sentir profundo, con un órgano del sentir profundo, como diría Cristina Campo, un órgano sobrenatural, ¿no?
en el sentido tan profundo que puedo percibir algo como ustedes han percibido todo lo que han dicho, Elena y Laura, eh, en lo que nos han compartido o en sus escritos. Y justo yo hacían años que iba buscando, ¿no? Como el sentir profundo. Y bueno, leía a María Zambrano y ya me parecía tenerlo claro, pero digo sinceramente que había escrito libros que iban por ahí, no como los de María Zambrano, más feo, pero que iban por ahí, ¿no? O sea, por el sentir profundo en la interpretación, en todo. Pero fue en Duoda que me di cuenta que había que crear una palabra, ¿no? Que esta palabra se hacía carne del alma, ¿no? Se, se volvía algo muy precioso, se hacía voz, se hacía escritura y de forma casi sucesiva, ¿no? Al comienzo escribí alma, guión corporal, después al final sí dije, pero guión, qué feo, que no tiene nada que ver con el alma corporal, y le quité, ¿no? Y entonces, para mí, lo que fue lo he escrito, sobre todo agradecida por la escritura de tantas mujeres, de la profesora y muchísimo, muchísimo de las alumnas. Y, pero para mí Duoda fue también un espacio donde se podían inventar palabras, ¿no? Y palabras por inventar palabras, pero, o sea, dar el verdadero sentido a lo que a veces la academia o la realidad sí de la escritura normal no te lo permite. Después que en la vida de la gente sencilla, alma y cuerpo vayan juntos, no sé, sinceramente, no sé, tienen que ser personas muy libres para que vayan juntos, muy libres. Pero capaz que son muy libres porque son muy sencillos, ¿no? Entonces, está bien, es posible, es posible. Yo sí siento todavía que el peso, ¿no? El peso de la distinción, de separar, hay todavía en la escritura de las mujeres. También en Italia a veces escucho como alma corporal, como dice Antonieta Potente, pero tan rápido como con vergüenza, ¿no? Es decir, total lo dice una mujer, no lo dice Kant, ni menos Hegel o qué sé yo, ¿no? Así. Porque parece que sea algo todavía un poco desconocido. Sin embargo, yo creo que usando San Agustín es más íntimo de lo que nosotros somos íntimas a nosotras mismas. O sea, tan íntimo que bueno, también no lo sabemos decir, pero se ve cuando una mujer sabe de alma corporal y se percibe en su escritura, también si no la nombra, el alma corporal,
y también en su decir y en su vida, se sabe, porque creo que es un núcleo fundamental también que se refiere a la ruptura con el patriarcado de verdad. Antonieta, creo que la acabaremos haciendo nuestra. Eh, ¿Me oyes? No te oigo yo. No te oigo, Antonieta. Es que tiene el... No sé, que no entendí lo que has dicho. Ah, no, te decía que acabaremos haciendo la nuestra. Ah, no, pero no tiene que ser, es de todo, es antes que yo o antes de que antes, o sea, alguien Sí, la separó como todas las cosas. sí, no lo recuerdo, te lo digo porque yo me ha hecho gracia también en todo este, en los textos que iba recibiendo. Claro, yo muchas alumnas no las conozco, entonces conocía las de una época, ¿no? Y en las que yo hice el máster o con, ¿no? Porque como nos juntábamos primero y segundo, pues, y unas te llevaban a otras y recuerdo que como han ido empleando ciertas palabras según el tiempo en que cursaron el máster, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra autoridad surgía en los textos en, en unas, en una época determinada, que además recuerdo muy bien, porque también fue un, bueno, hay un laberinto, ¿no? Para muchas usar la palabra autoridad, que detestábamos, ¿no? Porque venía de un lugar del patriarcado, mal interpretada por el patriarcado y asumida esa mala interpretación por nosotras mismas también, ¿no? Entonces nos costaba mucho y cuando le dimos espacio a esa palabra, cuando esa palabra la incorporamos a los textos, a las conversaciones cualesquiera, de cualquier cosa que habláramos, ¿no? No tenía que ser en nada formal, y aparecía esa palabra, y aparecía esa palabra con el nuevo significado, o con su significado real, ¿no? Que ya no estaba contaminado por el patriarcado, eso también nos costó, pero luego lo gozamos mucho y incorporada está, ¿eh? Y a lo largo de estos textos que he ido viendo, iban incorporando palabras bueno, que como he ido a todas las presentaciones de las revistas, como a los seminarios, pues sabes que están y van apareciendo esas palabras, no apareciendo porque han estado siempre ahí, ¿no? Pero son nombradas con sentido, con saber qué son y qué son ahora para nosotras, ¿no? Y creo que esta es una de ellas, haciendo alusión a aquella palabra autoridad que tanto es que nos costaba decirla, ¿no? Era como, y si veníamos, ¿no? De ciertos lugares de feminismo de izquierdas, y aún nos costaba más, y sin embargo estaba ahí para nosotras, tenía un gran sentido, un gran significado para expresar lo que queríamos y, y la hicimos nuestra. Y cuando digo la hicimos nuestra, no es incorporarla porque toca, sino porque nos salía en conversaciones mundanas de sofá, no ante un atril ni en eso. Te quería decir lo de que la haremos nuestra.
Elena, me ha gustado mucho tu texto. Me reía con lo del palabrerío. ¿Qué palabrerío? ¿Cuál? No, cuando tú decías el palabrerío, o sea que es el lenguaje académico, ¿no? Ah, sí. Que me parece muy buen nombre. Sí. Sí, yo es que he sufrido mucho la violencia hermenéutica, mucho, Yo también, mucho. porque yo era una niña a la que le encantaba aprender cosas y sin embargo en el colegio me aburría muchísimo. Nunca atendí en el colegio, nunca. Siempre me ponía en una silla que estuviera al lado de la ventana para poder mirar pájaros o lo que fuera y tengo todos los libros llenos de dibujos. O sea, es muy divertido ver mis libros porque están todos tapados con dibujos, de que era incapaz de escuchar en clase. Luego tengo muy buena memoria, entonces cogía el libro, me lo estudiaba de memoria el día antes del examen y sacaba buenas notas. Pero es que eso no, eso es un drama, eso no es Es un aprender, drama, sí, sí. es un drama. Entonces, claro, tú sacas buenas notas, la gente te felicita, pero no estás aprendiendo nada, ¿no? Porque lo que te estudiabas como un papagayo se te olvidaba a los 2 días del examen, ¿no? Y Claro, entonces pero yo es una hice, defensa muy buena. sí, vas pasando, pero... Y para mí fue una liberación al conocer el máster y después del máster, de repente yo decir, he acabado el doctorado, ya está, he llegado a la academia, no hay más que un doctorado, ¿no? Y ya no tengo que volver a estudiar nada, fue como, qué liberación, no tengo que coger un libro y casualmente es cuando más he estudiado, sola porque me Claro. apetece. Y nunca lo imaginé. Cuando yo era pequeña o más joven pensé, una vez acabe la carrera no voy a tocar un libro jamás, que les den por saco a esta gente, ¿no? Y ahora es que me encanta aprender mis cosas y de repente digo, ay, me quiero aprender cosas de pajaritos, me compro un libro de pajaritos, me veo una serie de tal que me apetece y me apunto, ¿no?, en una libreta las cosas y no es ningún esfuerzo, ¿no? Es un placer. Y nunca creí que llegaría ahí porque yo la vida académica la sufrí mucho, entonces para mí ha sido maravilloso, sí. No sé si les habrá pasado a las demás alumnas con duda, pero para mí empezó a partir de duda, ¿no? El máster es que yo lo hice como en un suspiro, ¿no? No sentí que tuviera que estudiar, no sentí que los ejercicios que me mandaban a hacer las profesoras, no sentí que fuera algo que tenía que hacer. Yo era mucho de procrastinar y decir, ay, tengo que hacer el ejercicio de tal cosa la noche antes. Pues con duda lo hacía porque me apetecía. Ay, me ha dicho Diana Sartori que haga un ejercicio de pensar no sé cuántos y me resultaba muy divertido hacerlo. Entonces, pues para mí fue increíble, sí, sí. Y a partir de ahí ya cambió mi manera de aprender. Qué bueno. En este contexto me venía el otro día que tuve que ver a un vicerrector de patrimonio para ver qué hacemos con el tapiz de Loís y, y me insistió varias veces, pero ¿por qué cierra Duoda? Entonces primero le dije, pues porque no encuentra directora. Y me dice, ¿cómo? Y porque la universidad ha empeorado mucho, ¿eh? Al menos la mía. Y, pero él insistía en que es una cosa que realmente no entendí, ¿no? Pero que tiene que ver con la violencia hermenéutica. ¿Cómo cerráis ahora si es cuando Duoda empieza a dar sus frutos? Si es una cosa bien extraña, ¿no? Una percepción realmente de que te dice qué haces aquí, ¿no? Ahora yo le dije 43 años llevamos. Claro, no dijo nada, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a dar frutos ahora? Si empezamos ahora, malo. ¿Eh? Es que quizás, Milagros, lo que te estaba diciendo, ¿cómo es que cerráis ahora que yo estoy empezando a enterarme de que hay mujeres en la universidad que hacen cosas, Es que ¿no? ya no hay. Pero Con claro, igual, perdón, claro, pero igual necesita que las haya, ¿no? Para dentro de en esos ya. contextos ¿no? Y es como diciendo, ¿cómo es posible ahora, él que ahora ha vuelto a ese lugar, ha aparecido en ese lugar de que las mujeres están ahí?
de pronto se van. ¿Qué ha pasado, no? Mira, yo creo que era más eso que los frutos, ¿no? Que en realidad lo expresó así, pero me suena más, ahora que las descubro, ahora se van, ¿no? Ya. ¿Y tú crees que nos habría hecho algún caso? Le propusimos una performance y no la aceptó para el Bueno, aniversario de la UB. sí, sí. Claro, no sé, no sé. Yo creo que no es capaz, ¿eh? De alcanzar Goda. O sea, yo no, tampoco lo veo en una comisión de igualdad, tampoco creo que alcance, ¿no? Pero ya duda, ya ni te cuento, ¿no? Pero a veces, cuando no saben, si se retiran, si dejan hacer, no sé, no sé, yo ahí tendría pendiente con él algo, no sé. No sé. Quería nombrar que dice Janaína, lo digo por lo que estabas diciendo tú, Elena, que ella también pintaba los libros del Mm. colegio, y sobre todo en matemáticas. Bueno, yo también, ¿eh? Pero bueno, yo hacía cosas artísticas, bueno, hacía caricaturas. Y también viví estudiar duda. Sí que recuerdo el esfuerzo, pero no, pero era un esfuerzo gratificante, no era como un trabajo, como un tener que, sino un desear que, ¿no? Desear hacer. Y lo viví, me creó mucho vacío cuando acabé porque era como, ¡ah! ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, Mm. no sé, Janaina, si estás ahí, si tú también quieres explicarnos cómo te ha ido estudiar en Duoda, ¿no? O sin pintar libros. No está, creo. Creo que se ha ido o no, no sé, no la veo. Así está, sí, sí, sí está. ¿Sí? Ahora sí, pero hace un segundo no estaba. Yo creo que no me ha oído. Tu audio. Yanai- Yanaina tiene el audio apagado. Yanaina, ¿me oyes? Hola. Ahora. Hola. Em, ¿Me has oído que tú decías que también pintabas los libros, ¿no? Cuando ibas a la escuela, sobre todo los de matemáticas. Y te preguntaba si tú estudiar en Duoda te ha significado la necesidad de seguir pintando libros o no, o lo has vivido con Uhum. placer. Eu também sou ilustradora. Ah, bueno, E quando estás eu, disculpada. eu queria ser dibujante, mas hoje sou psicóloga e dibujo por placer. Pero a veces el placer se pierde y estos días de Halloween recuperé el placer. Yo estoy ahora en la casa materna, mucho por la incitación del Duoda, especialmente lo de Laura Mercader sobre la casa natal, la casa materna. Y me siento un poco guardiana de aquí, sí. Y ella tiene un espacio que yo solo puedo nombrar como un atelier ahora que le puede reconocer autoridades, como que no entendía por qué tenía un espacio justo en la cocina. Me parecía así como una opresión porque su oficina es como la cocina y ahí entendí que es un atelier porque es donde hace tricot y yo lo ocupé así y me sentí echada de mi oficina que es como donde tengo donde yo trabajo ahora que está todo en línea y los libros y así, no sé si pueden ver. Y me No, sentí echada, es como no quería más estar ahí porque incluso con todos estos libros entendí lo de Milagros con Sor Juana que
que se deshizo de todos los libros y la gente lo lee como una miseria. Y estuve ocupando el espacio de mi madre para hacer mi fantasía de medusa y coser cosas y hacer cosas manuales. Y ahí sentí que poder recuperar porque el dibujo yo me alejé también porque se puse metas de desarrollarme y quedar buena y luego no me gusta mi trazo porque tengo errores de anatomía, bla, 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 y luego lo dejé. Pero yo recuperé un poco de este placer con esto de hacer la fantasía de Medusa y quedó increíble. Y sentí que conjuré la diosa, porque la diosa se hizo obscura con el patriarcado y ya se fue a las tinieblas. La materia de Bárbara Versini sobre la monstruosidad, al final yo terminé haciendo el trabajo final con Bárbara y lo de la monstruosidad me suena mucho. Eh, y de ahí que sí, como lesbiana me sentí muy en esta cuestión de la monstruosidad y pero también poder recuperar algo de la madre que es lo de resignificar el maquillaje. Me gusta mucho más. Empecé a hacer más maquillaje alternativo y más monstruoso, así. Como si me gustan todos los colores que no son lo básico, así, azul, negro, y empecé con una cosa así. Y sentí que recuperé algo de la niña, así, como que de niña te gustaba mucho lo de la abuela que era como verde neón, así, que al final salía rosa y tú querías el verde. Y nada, de hallar estos colores así muy, muy raros y ahí, no sé, como que sentí que cuando no hay placer y se vuelve una producción, una productividad, el placer, bueno, la diosa amor se va así, donde no hay placer y deja este sitio. Y siempre que escucho los seminarios o revistas, presentación de revista Duoda, es como que parece terapia, porque entiendo así, como de escuchar a Elena, porque yo puse a ti, Elena, como alguien así que, wow, tiene doctorado y pudo hacer una carrera académica, algo que yo no consigo, así, no consigo, Yo solo en tampoco, hacer cosas, no yo consigo estar. tampoco. Si te sirve de consuelo, yo tampoco tengo Sí, carrera académica. sí, y este fracaso patriarcal, eh, que luego te sientes equivocándote de camino cuando empiezas a medirse con la medida masculina y empiezas a sentir que, no sé, y empiezas a juzgarte este superego, esta culpa así de que tú no hiciste las cosas que deberías haber hecho para ser alguien, así como, Mm, y ya eres alguien. mm. Esta es la monstruosidad, y es donde la medida femenina puede seguir siendo y por eso me duele mucho el fin de boda, porque es como más un espacio que sientes que hay pocos, ¿no? Para los monstruos, para que no queden las formas del patriarcado, de la espada, de lo apolíneo y quedan pocos espacios eh, para el feminismo radical también, que, que sí que tiene mucha miseria, pero también es un camino así de las mujeres, lo radical desde lo que Mary Daly entiende de lo radical también. El feminismo de la diferencia es un feminismo radical. Y, y esto es, yo no puedo entender, pero estoy intentando hacer lo que puedo porque poca gente conoce esta perspectiva aquí. Y ahora empecé un podcast con unas amigas para empezar a traer esto y luego fue muy interesante porque yo empecé con esto de hablar de quién eres hija y cuál es tu abuela, te hace las lúcidas y la gente empezó
a repetirlo y ahí se abrió mucha cosa, la gente empezó a llorar hablando de cómo reconocerse la genealogía y, y la madre siempre te devuelve el camino. Y este es el camino que me encontré, estaba con una exhaustión, una cosa muy rara y cuando empecé con esto de coser cosas y en el espacio de madre, encontré otra la, como la paz, el placer. Perdonar que es que tengo el cumpleaños de mi abuela que cumple 101 años en casa ¡Wow! y están todas mis sobrinas aquí abriendo la puerta, haciendo el gamberro para verme. Y entonces he tenido que salir a regañar. Oye, que estoy en una reunión. Porque están todo el rato dándole golpecitos a la puerta. En fin, que perdona, Janaína, que no sé si te he interrumpido o si habías Sí, acabado. sí, has interrumpido, pero no pasa nada, ¿verdad, Perdona. Janaína? No, eh, Ujú, Janaína, que veo que sigues de luto, ya te lo he dicho al principio de todo, ¿no? Ujú. Como inicié yo también mi luto con Duda, pero me decías eso, ¿no? Que faltan esos espacios, ¿no? Esos lugares donde sentir y hablar y desde otro lugar o desde de otra manera, desde ti, ¿no? Em, sin las interrupciones y las mediaciones del patriarcado. Y bueno, quizás también el final sea el inicio de fundar algo, ¿no? Decir que también fundar te Ujú. lleva a continuar. Sí, yo entiendo lo de la fundación. Milagros dijo en algún seminario que vi online y quedó, pero yo veo que para mi generación es muy difícil fundar cosas. Es como que tienes... el- eh, yo ahora mismo me siento con mucho cansancio y estuve intentando entender por qué y si me falta suplementación de vitaminas. Mm. Y, y al final entendí que, no sé, mi analista dijo que es como, que es muy agotador el camino que yo o otras radicales tienen, porque es como que tienes que hacer el doble de esfuerzo. La gente que se encaja en algo que ya está, es como, bueno, yo creo que es un poco más difícil para mi generación fundar cosas. Yo ¿Y quería por tener una qué? ¿Por qué? ¿Por qué es porque más difícil? porque nuestra generación, los millennials tienen menos dinero, tienen menos una situación más hostil en la academia, como para fundar un centro así, no sé si estoy juzgando mal la generación anterior, pero creo que era así, que crear una librería como la librería de mujeres. Yo creo que, no sé, tengo una amiga que empezó una editora y ya la cerró porque es como mucho trabajo, muchos costos, eh, somos una generación muy agotada. Yeah. Aún Em, más en Brasil, en Latinoamérica. Yo pensaba, creo que son más precarios. Es verdad que la generación de ella, que yo soy millennial, pero más mayor, como old millennial, y ella es de las más jóvenes, pero es verdad que hay más precariedad. Es verdad que las mujeres tienen, yo veo los sueldos que tenían mis tías y mi madre y la gente de mi alrededor cuando yo era más joven o a mi edad y eran mejores que ahora. Es verdad que tenemos más precariedad, entonces también si tienes más precariedad, fundar cosas entre que no tienes dinero y no tienes tiempo, porque quizá tienes que tener más de un trabajo para poder supervivir, ¿no? Yo sí que lo Mm. creo lo que dice Janaína. yo pensaba, mientras lo decía, me venían los grupos de autoconciencia de las mujeres cuando se iniciaron, cada una en su lugar, en su tiempo. No había una cuestión de presupuestos, no era una cuestión de dinero.
Vale que ahora me podéis decir, bueno, igual cada una tenía resuelto su modus vivendi, ¿no? O sea, y su hábitat, vale, sí, probablemente, pero había muchas que no. Por ejemplo, muchas mujeres que estaban casadas no tenían ningún ingreso suyo personal, es decir, que no disponían de un dinero Sí, libre pero tenían para... tiempo para ir al grupo de autoconciencia. A lo mejor si tú trabajas 8 horas más 3 horas de transporte, no tienes tiempo de ir al grupo de autoconciencia después del Mira, trabajo. yo lo del tiempo, si no hay niños, criaturas por en medio, o personas ancianas a las cuales tengas que cuidar, si eso no está, a mí lo de la noción del tiempo me ha cambiado muchísimo. Y el tiempo es lo que tú decidas que le dedicas a esto o a aquello, más allá de tu trabajo, más allá de tu jornada laboral, la que sea, ¿no? Mm. Otra cosa es cuando hay Ahora, criaturas, cuando hay cuidados, ¿no? Y ahí eso es un tiempo que además es muy preciso y uno no lo puedes... pero si eso no está, creo que las mujeres disponemos de nuestro tiempo cuando elegimos con placer hacer algo, algo que deseamos y que necesitamos. Entonces el tiempo desaparece, es otra cosa. Y no es palabrería o palabrerío de la academia. yo puedo decir que fundar Duoda no costó ningún dinero. Nadie puso ningún dinero en ningún sitio y reunirnos tampoco costaba ningún dinero. Ha sido poco a poco, fue poco a poco, pero los primeros años, hasta el 90, 80, 87 quizá, que es cuando fundamos el primer posgrado de Historia de las Mujeres, que acabó ahí. En el 88 empezamos el máster en Estudios de las Mujeres primero, que luego pues, fue cambiando el nombre según cambiaba nuestra manera de hablar, ¿no? Pero lo que había era una necesidad personal y juntarnos como se juntaban las mujeres en la cocina, de la que tenía cocina. Es decir, el dinero, ¿no? A la sociedad es muchísimo más rica ahora, incluidas las personas pobres, que entonces, que hace 40 años. No, vamos, si hay que tener ya un presupuesto para fundar algo, entonces malo, pero es una necesidad. Yo creo que si Duodan ha encontrado directora es porque ya no está esa necesidad en la universidad, ya está cumplida, colmada. La necesidad de Duoda, de un espacio para sobrevivir en la universidad. Eso fue el nacimiento de Duoda. Éramos 7, todas no cobrábamos, sí, teníamos un sueldo en la universidad, pero no daba ni para comer, literalmente. Entonces, no digo ya tener un piso o tener un alquiler, comer, ¿no? Entonces, fue una necesidad que se antepuso a todo y que de alguna manera hizo posible todo lo demás. Había sentido en el hablar juntas. Los grupos de autoconciencia, en mi opinión, no es una tontería decir que tenían tiempo para ir. Usaban el tiempo que tenían para ir, Ujú. porque se trabaja máximo 40 horas a la semana y quedan horas, ¿eh? No, no. Pero no tiene por qué fundarse tampoco lo mismo. A lo mejor estáis fundando otras cosas que no se sabe. Cuando nosotras empezamos, simplemente queríamos estar juntas entre mujeres. Ese fue el gran cambio. Tomar conciencia de eso y decir, en mi vida yo quiero estar entre mujeres, punto. ¿No? Y ya está. Y luego a partir de ahí fuimos haciendo cosas imposibles para las pocas que éramos, ¿no? Pero fue así, surgió, pero no sé, yo creo que ahora habrá otras necesidades y Boda tampoco tiene que taparlas, las nuevas necesidades que hay. O sea, las mujeres ahora quieren más en general, ¿eh? Generalizando, hay más necesidad de poder
que de estar entre mujeres. Ah, ujú. Y así van, tienen mucho poder las mujeres, muchísimo, Mm. muchísimo. Entonces, por algo será. Sí, yo pienso que por tener una genealogía femenina, que ha sido gracias a Duoda también, o yo pienso también en Italia a Diotima, yo creo que después cada una funda lo que quiere. O sea, tiene una madre y más hermana, y más tía y tías y tía y sobrina y toda la que quiere. Y bueno, y hace otra cosa. Lo importante es porque o sea, nadie creo que tenga que sentirse huérfana de madre porque no está Duoda. Duoda no era, eh, a mí me parece, no sé, porque yo no he estudiado en Duoda, entonces no sé, pero me parece que era un espacio donde se generaba, como ha dicho Mariceo, una grande libertad y donde cada una intentaba recuperar esta libertad si por si acaso la había dejada en los espacios patriarcales. Me parece que es muy masculino repetir las cosas, muy masculino. Son los hijos varones que repiten el mismo trabajo del padre, sobre todo en el mundo burgués. Lo que el padre hacía, entonces yo sigo, tenía esto, entonces ahora lo deja a mí. No, yo creo que no. Puede, claro que sentimos toda algo, ¿no? Que nos imaginábamos, ¿no? Parecía que fuera eterna, porque cuando nos gusta algo en la vida parece siempre eterno y lo es todas las veces que cada una de nosotras se mueve de otro modo, se mueve como aprendió de su madre, de su tía, de su abuela, pero yo pienso que hoy capaz que no es tiempo de fundar en la universidad, por ejemplo. O quizás sí, depende de los contextos, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía en Bolivia, yo pensaba fundar una universidad a nivel latinoamericano de todas mujeres, donde no se daba clases solo de física, filosofía o qué sé yo, sino que se daba clase de tejido, de pintura, de danza y bueno, para hacer eso no se necesita el permiso de ninguna autoridad académica, porque lo puedes hacer en un espacio más o menos, se empieza siempre dos o tres mujeres y se crece después, quiere decir que, claro, compartimos más y capaz que logramos a tener un espacio más visual también para otras mujeres. Pero no sé, el tiempo, creo que cada una, qué tiempo es, qué fundación hay que llevar adelante, cada una lo tiene que entender en su vida, ¿no? Y aprendiendo, claro, con lo que he aprendido de esta genealogía femenina muy bella del feminismo
de la diferencia, ¿no? Os leo un comentario que ha hecho Dafne respecto a esto que estamos hablando y dice, yo también me siento muy identificada con Janaína. Yo soy Gen Z y sufro, generación Z, perdón, y sufro de esa misma inadecuación. Hace poco encontré la manera de fundar, siendo maestra de universidad, y pronto dejaré mi otro trabajo precario, donde gano más, pero no tengo tiempo para dedicar mi energía a las mujeres. Me siento muy agotada, pero al llegar al salón y estar con mis alumnas de artes, la mayoría somos mujeres, eh, les he enseñado su genealogía femenina en el arte y están maravilladas. Ha habido muchos obstáculos de violencia hermenéutica, sin embargo, me siento optimista, perdón, porque a veces pronuncio mal, me siento optimista porque la vida de ellas y la mía se transforma día a día en la relación que hacemos en clase. Creo que hay mucha necesidad de descubrir la libertad femenina en compañía de otras y estoy teniendo la fortuna de encontrarlo. También mis alumnos varones son beneficiados conociendo a las artistas y estoy gratamente sorprendida. Quería compartirlo. Gracias, Dafne. Muy bonito. ¿Ves? Ya hay una duoda. Si duoda está en vosotras. Todas las semillas están ahí. Sí, Janeira, volviendo, pero ya con esto, tú decías, claro, es que montar una librería, porque el tiempo, ¿no? Son horas de trabajo, tener un negocio abierto al público, eso es interminable, entonces el tiempo también se transforma, eh, necesitas un local, en fin, ¿no? Pero quizás es fundar sobre lo que ya has visto y ya ha sido fundado, ¿no? Que si ese es tu deseo, es vuestro deseo, pues adelante, o sea, no es una crítica, ¿eh? Pero que a veces nos cuesta ver qué es eso que queremos fundar nuevo, que no es una librería, que no es otro Duoda, que no es fundar algo que no existe, que tú necesitas que esté, que no sabes ni siquiera a lo mejor qué va a ser cuando te juntas con otras, con esa necesidad y ese deseo, a veces no sabes dónde te lleva, pero el inicio es otra. El inicio de cualquier fundación es que haya otra, que hayan, y si son más, pues más, ¿no? Eh, y ahí no hay presupuestos, y no hay algo que ya estaba hecho. Otra cosa, ¿por qué otra librería? Está bien, ¿eh? Ojalá hubieran muchas librerías de mujeres en todas las ciudades del mundo, pero mm, bueno, no sé, lo digo porque has nombrado eso, ¿eh? Igual estabas tú en otra cosa. Yo, por ejemplo, mm, tengo deseo de que mi fundación sea en la naturaleza, no en una librería, por ejemplo, ¿no? Sea en un lugar de encuentro, debajo de una palmera o debajo de un pino, depende del lugar, ¿no? Y ese sea el lugar de encuentro, el lugar de estar, el lugar de sentir y de estar con otras, claro. Bueno, no sé. Aura, tú que has sido fundadora de cosas, que has hecho tantas cosas, dinos algo, trae luz. Pensaba mucho en lo pequeño, o sea, para mí como partir de pasos e ideas muy pequeñitas siento que me ha salvado, porque me pasó como a Elena que huí del doctorado, porque fue terrible, o sea, no soporté el impacto de lo que había vivido, la experiencia en Doda y luego la experiencia tan radicalmente patriarcal, aunque mi tema era en esta línea igual, pero entonces después de eso, que sí fue un duelo porque lo sentí como un fracaso, empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿no? O sea, ¿dónde estaba mi deseo? Porque mi deseo era algo quizás tan grande y ambicioso. ¿Era realmente mío ese deseo? O sea,
ese doctorado yo realmente lo había deseado. ¿Por qué? ¿Desde dónde? Y luego, buscando en lo pequeño, entendí que lo que quería era encontrar mi voz, escribir. Da igual si me leían o no, no importa, escribir, liberar algo dentro de mí. Y luego también entendí que mi forma de estar eh, era, era era mi apuesta política, ¿no? O sea, cómo yo estoy para las otras que son importantes para mí, cómo yo estoy para mi hija, qué ofrezco, cómo me relaciono, cómo la amo, cómo la cuido, cómo estoy para mis pacientes, para mis amigas, para mi hermana, para mi mamá. O sea, ya, ya eso es un trabajo inmenso. Y parece poco, eh, parece que no transforma y parece que no tiene una huella, pero creo que justamente enfocarme en lo pequeño, en esas pequeñas cositas, a mí me ha salvado. Y, y obviar por completo la retribución. O sea, en todos los, no sé, emprendimientos creativos que he realizado, eh, el placer del momento, de la hora. Si llega, no sé a dónde va a llegar, pero ahora, cómo lo estoy sintiendo, desde dónde lo voy haciendo. Me gustan las relaciones que estoy estableciendo en este proceso creativo. Me siento violentada o no. Así lo he vivido yo. Y sí siento que hay una nostalgia de no tener como esa duoda física, pero creo que tiene más bien que ver con la seguridad de, no, en algún momento yo puedo volver al seminario de primavera, en algún momento las puedo volver a abrazar. Creo que es eso, ¿no? Lo que me da como cosita de soltar esta figura, pero creo que lo otro, no sé, ya está muy en mí. Entonces, no lo vivo tanto como un dolor. Sí, sí, creo que esa necesidad, ¿no? De volver en algún momento o cómo lo dirían allí, o cómo, qué pensarían de que, ¿no? Esa necesidad creo que está y tiene que ver con eso, ¿no? Con ese buscar la seguridad. Pero claro, toda no va a cubrir todas nuestras necesidades, ha cubierto unas importantísimas y las llevamos con nosotras. Yo quería también, porque está aquí Sandra Cámara Molina, y Se bueno, no sé. despide, Ah, se despide, vaya. se ha Eh, despedido Oh, con el vaya, chat. Despedido. vaya. Ah, ya, sí. Bueno, nada, la iba a incorporar por un texto pequeñito que iba a leer de ella, pero bueno, ya está. Sí, ya se ha marchado, sí. Pero si quieres leer el texto. No, bueno, era también para que ella nos explicara, ¿no? Cómo hace ese trabajo que ella en su artículo decía, en mi trabajo como maestra en el aula, bueno, y habla ¿no? de su transformación también, ¿no? Dice, en mi trabajo como maestra en el aula, agudizo la escucha para encontrar a las niñas que se muestran más calladas y acomodo situaciones para que puedan confiar en mostrarse tal como son y también con su propia voz. Las animo a que hablen en clase, les doy autoridad, también a sus madres y a sus abuelas. Manifiesto siempre que puedo delante del alumnado el respeto y autoridad que tengo como mujer y que también tienen el resto de profesoras. Bueno, era nombrarles, recordarle esto para que ella también nos explicara, ¿no? También desde su forma de lo que le ha transformado Duoda, cómo se ve revertido en su forma de enseñar en el aula y en concreto con las niñas del aula, ¿no? Pero bueno, como se ha marchado, pues aquí Que tenía fiebre este fin de semana, ha andado mala. sí, sí, Lo ha sí, puesto en el chat. sí, sí. Luego le escribiré nada. Bueno, todavía tenemos que un cuarto de hora, 10 minutos, ¿no? ¿Queréis acabar a las 8, os parece? Eh, Vale.
que decía Janaína de las librerías, la fundación de las librerías, yo recuerdo que a partir de un cierto tiempo, ¿no? De reunirnos en casas o en sitios, se sintió la necesidad de hacer algo abierto a la calle, que parece una tontería, ¿eh? Pero es una medida de la vida muy importante para cuando eres joven, ¿no? ¿Qué pasa si yo abro un bar, si abro una de mujeres, si abro una librería o si contribuyo a ello? O sea, como medirte de otra manera. Yo eso es lo que recuerdo y tengo, es verdad que algunas librerías fracasaron ahí, no podían sostener una apertura de 7 horas o lo que fuera, ¿no? Pues porque nadie tenía ganas de trabajar mucho. Depende con quién te encuentras y esas cosas, ¿no? Pero esa idea de medirte con el mundo tal cual era, estuvo ahí y para mí fue importante también. Y en tu boda también, por ejemplo, haciendo el máster. Yo tuve clarísimo en los mediados de los 80 ya o por ahí, que si no teníamos alumnas no teníamos futuro, ni presente tampoco. Y las alumnas eran como la calle, lo que para una librería era la calle, para nosotras eran las alumnas. Sí. El conseguir que vinieran, que les interesara, claro, nosotras si teníamos algo que decir o no, aparte de hacer autoconciencia, que está muy bien, ¿no? Pero además, Tienes mucha tarea, Janaína. Se abre un abanico grande. Tendrás que escoger para dejar el luto, ¿eh? Bueno, pues si os parece, son las 19:49. Quedan nada, 10 minutos para las 8. Si queréis lo dejamos aquí o queréis decir alguna cosa más, comentar algún texto más, no sé. A mí me hubiera ya ha gustado. salido la revista 69. Ay, sí, es verdad, es verdad. Ha salido la revista 69. Pasa un milagro, será la última. Bueno, eh, La del seminario, la de la virginidad, entonces haremos la presentación también, ¿no? claro. Vale, que será, no sé, ahora no pongo fecha, pero bueno, que con eso seguimos. En enero, quizá, ¿no? Porque diciembre es un mes muy agitado. No, diciembre no contaba con ello. Bueno, eh, bien, sí, enero, febrero, porque yo creo que he de continuar con mi cirugía en enero, ¿sabes? Ah, Pero pues bueno, en febrero. encontraremos el día, la hora y todo eso. Para presentar el número 69, que como dice Milagro, si no sucede un milagro, es la última. Sí, ya pronto, no sé, en unas semanas estará subida a las dos, a Ujú. los dos repositorios digitales donde está en el Recup de la Universidad de Barcelona y el raco.cat. Y luego me parece que la de la Universidad de La Rioja, ¿cómo se llama, Dios? Dialnet. Me Sí, parece y que al net también, no sé si desde la primera, hay algunas, pero sí. Yo no he seguido pero si que están todas, a pero partir de una cierta hora, de un cierto momento, las mm, ha ido introduciendo, sí. bueno, Y me todo han eso dicho además que quedarán, que aunque no exista duda, seguirán allí, que es se como, podrán consultar siempre, que en la era digital siempre, no sé, gratuitamente, no sé lo que significa siempre, pero vamos, dentro de lo que cabe, siempre. ¿No?
Bueno, seguirá duda ahí. Sí, sí, la revista estará ahí. Bueno, pues bueno, Y luego hay una asociación que se llama Duoda con H, que también intentaremos mantener algunas, nada, somos 8, el espíritu de Duoda. Tenemos una web, pero está muy quietita, pero es muy bonita. Tiene 7 palabras clave, ¿no? Que son amor, ahora no me acuerdo, me las sabía de Sentir, memoria. tú te sentir, la sabes. Amor, placer, sentir, mujeres, placer, placer. mística, naturaleza, seguir naciendo. Estas son sus palabras clave. Janaina, creo que has levantado la mano, ¿no? Que tiene el micro apagado. Janaina, ¿querías hablar? No se la oí. ¿La oís vosotras? No, La revista Ah, física, hola. La ¿correcto? revista física se puede comprar en Marcial Pons, Ah, marcialpons.com, que es la librería que lleva las suscripciones. ah, Ya no eh, se cobran suscripciones más, ni habrá, claro, más que las 2 de este año, pero también por eso yo he querido llegar hasta el final, porque las suscriptoras tenían sus derechos. Eh, eh, y también los 250 artículos más o menos de política que llamábamos, o los textos de la era de la perla, que se llamaba últimamente, que estaban en la web de Duoda, ya están pasados a la web de la asociación Duoda, que también son de acceso libre, están todos ahí. Y realmente están en el presente para rato, en el presente, porque las tonterías que centran la atención ahora son muchas y poco útiles. Y también la biblioteca virtual Duoda, si no pasa una catástrofe, seguirá en otra web que yo ya os escribiré, y todo lo demás está yendo cada cosa a su sitio para poder conservar claro. Y todas las, los todo videos lo de que se pueda. los videos de los seminarios y Sí, presentaciones. eso lo tengo apuntado para los próximos días, para que se Ujú. pueda conservar el YouTube. Si no se puede, cuando desaparezca la web de Duoda, la web de Duoda es imposible de mantener porque está en el dominio de la universidad y si Duoda tiene que hacer unos papeles legales, y entonces eso desaparece, ¿no? Entonces, los textos de la era de la perla ya están, la biblioteca virtual está pagada en realidad, todas las obras de la biblioteca virtual que tienen autoría, o sea, la Ah, biblioteca virtual son autoras con obras, y además es un entramado, una invención tremenda, un invento tremendo para, para estar en la historia con otro tesauro, ¿no? Con otro vocabulario. Y eso, claro, los PDFs lo pierden. Entonces, en el depósito digital de la UB están ya hace meses todos los libros, pero como PDF. La interacción la han perdido. Entonces, pues mira, el fundador, el creador de la biblioteca virtual, que se llama Oscar, pues sí, sí, estaba muy dolido, bueno, muy triste, y se ha ofrecido, bueno, también le hemos podido pagar para hacerlo, y pasará a una web de Wikipedia de mujeres que está en La Bon, en Barcelona, Ujú. en Centro de Cultura de Mujeres, Francesca Bonmesón, y ahí a ver si en este mes ya lo podemos tener ahí. Y el canal YouTube me falta, eh, la colección de arte ya está colocada, falta llevarla. El archivo está bastante colocado.
la biblioteca ya se pasó a otra biblioteca de la UB. Y hay otra cosa que ahora no me acuerdo. Bueno, en principio todo, no sé si podré conservar todo el archivo, la parte administrativa, estoy a la espera, pero el tapiz Eloís, pero eso es propiedad de Elena del Rivero. Y no sé si me dejó algo, Marisé, que te suena que Ah, me dejó algo. había pensado en el tapiz, pero ya lo has nombrado tú ahora. Ah, sí, y todos los trabajos de fin de máster de las alumnas, de hace bastante tiempo ya, porque cuando empezamos no existía el depósito digital ni el mundo digital, y claro, eso se perdió. Pero todos los trabajos de las alumnas que sacaron sobresaliente y que han querido publicar, porque algunas no han querido, también que yo sepa se mantendrán. ¿Eh? Mm, Ahora falta meter los de las de este año, pero ya los tengo y eso se puede consultar ahí. Tenemos una sección que se llama de la política de las mujeres, o sea, cada máster tiene su sección, porque es así, mm, y están accesibles y se consulta, ¿eh? El depósito digital se consulta mucho y ahí mm, quedan como si fuera una biblioteca física, ¿no? mm, Y me quedan los ultimísimos, que son muy bonitos todos, la verdad. O sea, yo creo que Duoda ya no podía decir nada más que lo que han dicho las alumnas de este año, la verdad. O sea, como... Y bueno, eso, yo soy mayor y me parecerá que eso es lo más y habrá más, más, más. Pero realmente para la semilla que se echó en el año 82 no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, Bueno, Por favor, ¿podrías hacer como un papel donde tú puedes indicar todas estas colocación para ponerlo también en el sitio de la librería y para todas nosotras? Porque tal vez yo voy a consultar los números pasados de Duoda y también algunas cosas en la web de la biblioteca virtual y por eso sería interesante saber después dónde se puede mm, consultar. Gracias. sí, sí. Sí, sí, lo que pasa es que ahora es un poco pronto para hacerlo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, cuando esté pero ya cuando... todo hecho, yo informaré. Lo que pasa es que no, ya no yo no tengo acceso nadie tenemos acceso a la antigua lista. Bueno, puedo hablar con el vicerrector de no sé qué digital, porque no tenemos acceso a la lista de correos de Duoda, Mm. donde mandábamos las informaciones, ¿no? De los actos del seminario, de todo. Es verdad que ahora por la red se transmite mucho y no hace falta tanto el correo electrónico, pero el correo electrónico es muy importante también, sobre todo para las que somos más mayores, que conservamos la confianza en el correo, ¿no? Yo haré lo que pueda. Sí, y también si yo no recibía el otro día, 2 días antes, eh, el correo, no habría participado, porque no voy a ver, había la abitudine, ¿no? Eh, la tradición de recibir el correo y había escrito que soy amiga de Duoda y por eso yo lo esperaba si era algo, pero solo 2 días antes lo recibí. Por eso creo que sea importante también continuar a enviar correos también a las amigas y a las alumnas. mm. ¿Alguien sabe cómo se pasa los correos de una dirección a una lista de distribución? Yo no. Bueno, Hoy en día es una newsletter. Tienes que crear una newsletter. ¿y cómo se crea?
Hoy todo es pago, ¿no? Bueno, ya no, si nadie ya lo Hay puede, pero es que hay yo un no he modo, hay un sabido hacer modo eso. en Gmail de hacer, ¿no? Hay Yo un, creo que un Forms de Google, haces un Forms y ahí tienes una planilla, una cosa que tiene ¿Haces un todo qué? ¿Haces un qué? Forms, formulario del Google. Y la gente, Form. sí. O en Linktree también hay una newsletter. Pero si tienes todos los mails apuntados por un formulario electrónico, vas a tener una planilla, no sé cómo es en Sí, español. sí. Ah, Y, y ahí va a tener todos los mails y ahí lo envías. Yo creo que sería el caso de crear un formulario de amigas de boda y la gente se va escribiendo y ahí tienes todos los mails y los envías todos. Pero hoy en día no hay más mailing list, Sí. no que yo sí, sepa. exacto. Mm. Sí, es que con esta convocatoria no ha habido tiempo, la verdad, porque yo también la tuve hace poco, entonces no tenía a quién pedir ayuda. Mm. De todas maneras, ahora, en cuanto a la revista, ¿no? En Raco, tal, eh, se me ocurre que hasta que tengamos las redes sociales de dudas activas, que no sé cuándo se cerrará definitivamente, mientras la tengamos activa, pues esta semana, si quieres, puedo hacer un post que queda fijo, que no es una history, un post fijo donde ponga todas esas direcciones, ¿vale? Por lo menos para que las podáis recuperar, aunque sea con un print de pantalla, ¿no? Pues que igual cualquier día de estos, pues ya está, cerramos la cuenta y ya está. Si queréis, puedo hacer eso. Eso en cuanto a dónde estará la revista, poner la dirección también de Marshall Pons, todo esto, ¿no? Para la revista física y hacer ese listado en un post para mantenerlo ahora en este tiempo en la revista. Sí, de todas Y maneras, yo esperaría que la última esté colgada, que es un proceso vale, vale, bastante laborioso, que no tarda muchos días, pero vale, tarda. vale. Pues en el Hasta tiempo que que nos pueda. digan que ya está colgada y cuánto tardará en pasar a RACO, porque si no, la gente todo el mundo tiene muchos derechos, ¿no? Y entonces enseguida se molestan de que todavía no está. Vale. Bueno, bien. Entonces, bueno, aprovecharé para anunciar que oficialmente no, Que ha salido, eso sí se que ha puede salido. decir. Y Si ha entonces, llegado ya a Marcial Pons, o sea, el mismo momento que sale a Labón, que esta vez he pedido que fuera a Labón, porque en Bogotá ya no tenemos nada, ya no hay ujú, nadie. ujú, Nada, sí, tenemos cosas todavía, pero no hay nadie. Entonces ya no se ha mandado a Duoda, se ha mandado a Labón. En el mismo envío seguramente, o el mismo día salió para Marcial Pons. vale, Pero esto estamos hablando de hace 4 días. No sé si vale, todavía Marcial Pons, pero la que quiera comprar en Marcial Pons, que lo mire en su web, marcialpons.com. Y allí cuando ya la tienen. Y si no, no aparece. No te dicen que llegará ni nada, aunque ellos son los distribuidores, pero no lo mm, ponen. Se puede comprar en papel en Marcial Pons por comercio electrónico. Pero es probable que si ahora clicáramos marcialpons.com que diga que no la tiene, que todavía no la ha subido. ¿Mm? bueno, pues nada, espero unos días y hago ese pequeño listado de esas Sí. 3 o 4 enlaces para. En cuanto me lo digan de Recoup. Vale, Sale automáticamente, me mandan automáticamente un correo cuando ya está colgada. Y a Raco tarda unos días más, ¿eh? O sea que mm, vale, para que no se vaya las ganas, ¿no? Que no mm, se encuentra, no se encuentra, no se encuentra, pues igual a los 3 días ya se encuentra. vale, La 68 sí que está, se puede leer toda online y mm. consultar. Muy bien. Bueno, quedan muchos flecos aún, ¿no? Pero Si necesitan ayuda, yo me apunto. vale, te tomamos ¿Cómo? la. Si necesitamos ayuda.
Yo me apunto. Vale, pues te pido que me hagas la lista de distribución del correo. Ujú. Vale, Bueno, Bien, Janaína. gracias. ujú. No llores, no llores. Estoy bien. O sí, bueno, una lágrima tampoco, ¿no? Está bien. Está Pero bien. hay un artículo en la revista Duoda de Mariri Martinengo de hace muchos años ya, pero muy actual, que explica muy bonito cómo las grandes creaciones de las mujeres, porque Duoda ha sido una gran creación, las grandes creaciones de las mujeres no se pierden nunca y que desaparecen temporalmente y luego hay otro grupo de mujeres que las recupera y vuelven a estar en el mundo del conocimiento. Ella ha trabajado las preciosas, las trovadoras, ¿no? Cómo las preciosas en el siglo XVII recuperan a las trovadoras que el racionalismo típico, bueno, hegeliano, kantiano, lo que sea, Marx, materialista, había ya quitado de la circulación y solo existían los trovadores cuando las que son verdaderamente poetas, etcétera, son las trovairits, las trovadoras, no los trovadores. En cambio, ya habían desaparecido del mapa literario ellas, salvo alguna cosa muy erudita y tal, ¿no? Y así se vuelve a repetir y se repite y se hace, pero que no es una historia pretendidamente homogénea siempre, que nunca se interrumpe, sin interrupción, ininterrumpida, ¿no? Y eso es verdad, y aquí, por eso yo quiero tanto que todo el papel, todo lo que se memoria que se pueda conservar de Duda, se conserve. Y, y sí, 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 saldrán y saldrán. Volverá a salir porque habrá ramificaciones completamente, creaciones completamente inesperadas. Perdonar, que es que me tengo que ir porque es el cumple de mi abuela y Ay, a y media se va feliz. la familia y voy a estar un ratillo Vale. con ellos, ¿vale? Felicita a tu abuela, Sí, Elena. es que a y media se va todo el mundo y me da penita, es su cumpleaños 101, entonces Ah, pues me voy a retirar, ¿vale? Muchas gracias a todas Gracias. Gracias a Gracias, ti. Elena. y Un Gracias. abrazo. os abrazo a todas, ha sido un placer, ha sido súper bonito todo y os quiero a todas y espero que nos veamos, nos sigamos viendo. ¡Mua! Chao, Chao. Chao, chao. chao. Bueno, pues si no tenemos nada más, que seguramente que si seguimos saldrá algo más, pero igual tenemos hasta que cenar y todo eso. eh, si no hay nada más, lo dejamos aquí, pero dejamos aquí, lo digo para todas, pero te lo digo especialmente a ti, a Janaína, lo dejamos aquí, pero solo aquí un rato, ya habrá más, Qué bueno. ¿vale? Mientras estamos Y, vivos, habrá más. y gracias, Aura, también bueno, gracias a todas, pero gracias a ti también por haber presentado este número hoy aquí con nosotras. Hacía mucho que, bueno, Gracias. alguna, ¿no? conversación que habíamos tenido así furtiva, ¿no? Pero te agradezco que, además con tu cambio de horario, porque claro, siempre hay que tener en cuenta ese cambio de horario que dificulta cosas para unas o para las otras, ¿no? Desde México aquí. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, gracias a todas las demás por seguir, ¿no? En ese seguir naciendo. Gracias a ti. a todas. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, gracias.